Bien, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Vamos a compartir un tema muy polémico, un tema muy importante también al mismo tiempo. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca del día del reposo consagrado a Dios. ¿Por qué hablamos de ese tema? Porque en muchas oportunidades no tenemos en claro todavía. Sabemos que existe un día de reposo para dedicarle al Señor, pero hay muchas personas que no sabemos qué día es. Y como también hay otras personas que consideran que cualquier día es igual. Esto vamos a tener que declararlo bíblicamente. En ese sentido, vamos a abrir las Escrituras rápidamente porque el tiempo es corto, el tiempo es apremiante. Libro de Génesis, vamos a partir por ahí, capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así las Escrituras. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Correcto. ¿Qué día nos dice? Solamente aquí nos aclara que Dios acabó su obra en el día séptimo, y en el versículo 3 dice que Dios ha bendecido ese día y lo ha santificado. Todavía no nos dice cuál es ese séptimo día. Entonces nosotros nos preguntamos en este tiempo y cada uno se pregunta ¿cuál es el día séptimo? Para muchos diremos pues no, el séptimo día es el día sábado, otros diremos no, el séptimo día es el día domingo y honestamente no sabemos cuál es el séptimo día. A lo mejor hay alguien que dice no, porque para mí el día séptimo es el día miércoles. ¿Cuál es el séptimo día? Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 15 y versículo 16. Éxodo 31:15 nos dice, 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día sábado morirá ciertamente. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, algunos de repente están leyendo en su casita con su Biblia y se van a dar cuenta que donde dice 6 días se hará obra, mas el día séptimo es día de reposo. En algunas escrituras, en algunas versiones no dice el día, o sea, no dice sábado específicamente, sino dice día de reposo. Pero hay un asterisco en el subíndice, en la parte de arribita, que te lleva hacia la parte final de la página y te dice aquí equivale a sábado. El asterisco es como una leyenda, ¿no? Abajo en la parte final, al pie de página, ahí te dice que es aquí equivale a sábado. Muy bien, entonces, si estamos leyendo la versión latinoamericana, que es la Biblia católica más conocida, ahí sí declara, ¿no? Que el día séptimo es sábado de reposo. Versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Aquí nos manda que debemos guardar el sábado por pacto perpetuo. ¿Qué significa esto? Esto tiene carácter de ley, eternamente, perpetuo quiere decir para siempre. En otras palabras, Dios ha mandado en el principio el día del sábado como séptimo día, reconociéndolo como tal. Eso sucedió en el tiempo antiguo, antes de la venida del Señor Jesucristo. Un versículo más vamos a ver, libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 2. Nos va a decir casi la misma situación, casi el mismo enunciado. 6 días se hará obra, mas el séptimo día os será santo, sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en él, morirá ciertamente, ¿ok? Es un día santo y es un día bendito. Hay que tomar en cuenta esto. Al mismo tiempo dice que cualquiera que haga obra morirá. Esto vamos a aclararlo más adelante. ¿Por qué nosotros no morimos, no? O vamos a decirlo de esta forma. Si yo tantas veces he trabajado sábado, ¿por qué no he muerto? ¿Es que la Biblia está mal o qué? ¿No? Es que la muerte no va a ser directamente ahorita que hoy cometo error y más tarde me muero. No. Por 2 razones. Una, que las personas lo hacen por inocencia. No sabían que el día sábado es un día santo y es el día bendito en el que Dios ha consagrado. Y como no sabían, Dios no es injusto para matar a un inocente. Y la otra razón es que vamos a morir. Sí, definitivamente vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? Algunos vamos a morir poco a poco con enfermedades, con sufrimiento. Y al final nos vamos a ir pues a perecer a la perdición. Eso es lo más triste. Muy bien, ahora vamos a continuar. Estamos analizando antes de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a analizar en el tiempo del Señor Jesucristo qué día reposaban, qué día obedecían, y después del tiempo del Señor Jesucristo qué día obedecían. ¿Correcto? Muy bien, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué día
obedecía, respetaba el Señor Jesucristo. Libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 y 31. A ver, ¿qué día estaba el Señor Jesucristo obedeciendo allá, en el tiempo del Señor? 4:16 nos dicen: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Qué significa? Que el día del sábado el Señor Jesucristo dice que llegó a la sinagoga. Sinagoga quiere decir iglesia, templo, casa de oración, el lugar de culto a Dios. Y del día del sábado se levantó a leer. Versículo 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Está clarito, ¿qué día el Señor Jesucristo enseñaba? Dice, en los sábados. En los días sábados era el día que el Señor iba a la sinagoga. Vamos a seguir viendo un poquito más. A ver, libro de Lucas, capítulo 23, versículo 56. Ojo que estamos en el tiempo del Señor Jesucristo. 23:56 de San Lucas. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Mira, que aquí todavía declara que el Señor Jesucristo, después los apóstoles o las personas que estaban ahí luego de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, dice que prepararon drogas aromáticas, incienso, mirra, y se fueron a reposar el sábado conforme al mandamiento. Esto eran las personas poquito después de la muerte del Señor Jesucristo, nada más, cuando el Señor ya resucitaba, ¿no? Ahí, seguían reposando el sábado conforme al mandamiento. Vamos a seguir en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Señor Jesucristo, porque muchas personas a veces se toma como por inconsciente que antiguamente se descansaba el día sábado como consagrado reposo a Dios, y en el tiempo del Señor Jesucristo ya no. Pero eso no es del todo cierto. Marcos, capítulo 1, versículo 21. A ver, vamos a leer. Marcos, capítulo 1, versículo 21 nos dice: y entraron en Capernaum, luego, los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Miren, el mismo Señor Jesucristo junto con sus apóstoles llegaban a la sinagoga y los días sábados ahí se reunían para enseñar. ¿No ve? Entonces, el contexto de las Escrituras es claro. Capítulo 13, versículo 10 de San Lucas, 13:10. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y hay muchos versículos que podemos seguir mostrando, ¿no? Pero tampoco los vamos a cansar. Estamos dando a conocer unos cuantos. Ya sabemos que en el tiempo del Señor Jesucristo también seguía la permanencia del sábado conforme al mandamiento. ¿Ok? Después del tiempo del Señor Jesucristo, cuando quedaron los apóstoles, ¿qué día reposaban los apóstoles? ¿Qué día estaba en obediencia? Hechos, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, un día de sábado, sentáronse. Aclaramos que las personas que tienen sus sagradas escrituras, y no dice sábado, dice solo día de reposo, hay un pequeño asterisco, ahí, y en la parte final del pie de página, repetimos, ahí dice, aquí equivale a sábado. En otras versiones como latinoamericana, traducción del Nuevo Mundo y otras versiones, sí, en algunas declara que es sábado y en otras solo dice día de reposo. Es necesario contrastar 2, 3 o 4 versiones de las Sagradas Escrituras. Recomiendo leer la Biblia latinoamericana, la versión Reina Valera de 1909, y otras versiones que tal vez tengan en casa, ¿no? Esas dos versiones son, la latinoamericana que habla en palabras más sencillitas y la versión Reina Valera, que es una de las escrituras que tiene una de las traducciones más reales. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Estamos en Hechos 13:14. Entrando en la sinagoga, un día de sábado se sentaron. Ahí estaban los apóstoles. Hechos, capítulo 13, versículo 42. A ver, vamos a seguir viendo. 13:42. Estando ya los apóstoles. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Los apóstoles tenían por costumbre reposar el día sábado conforme al mandamiento. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de los apóstoles seguían manteniendo esta ordenanza. Sin embargo, que cuando estuvieron reposando, dice en la sinagoga,
Luego de que terminó el sábado, los gentiles se le amontonaron ahí y les dijeron, por favor, háblanos también la siguiente semana estas palabras. Ellos querían que les siguiera hablando estas palabras. Ahora bien, nosotros vamos a continuar. Seguimos con el tiempo de los apóstoles. ¿Qué pasó? Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Aquí hay varios versículos que vamos a analizar. Estamos en Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Vamos a analizar. Empero, entramos en el reposo los que hemos creído. De la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Aquí el apóstol Pablo nos dice que vamos a entrar en el reposo los que hemos creído. ¿Y quiénes son los que no van a adentrar en este reposo? A pesar de leer en las Escrituras que el sábado es el día ordenado por Dios, pero hay personas que no van a creer. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quiénes son los que no van a entrar en este reposo? Aquellos incrédulos. Incrédulos se les dice a aquellas personas que a pesar de ver y de leer, no creen. Y esto, pues, es algo que, bueno, no hay más ciego de aquel que no quiera ver, ¿no? Las Sagradas Escrituras enseñan que el día de sábado es el día de reposo consagrado a Dios. No podemos aumentar ni quitar nada, eso está escrito. Vamos a volver a Hebreos capítulo 4, versículo 4, que ya habíamos leído el versículo 3. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día. Ya sabemos cuál es el séptimo día, sábado. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto está hablando del principio, ¿no? Cuando Dios declaró santo y bendito al día séptimo. Versículo 11, Hebreos 4:11. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Procuremos. ¿Qué quiere decir la palabra procurar? Procurar quiere decir hacer todo el esfuerzo posible de entrar en aquel reposo. Y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ninguno debe caer en semejante ejemplo de desobediencia. Desobediencia no se constituye cuando uno es inocente. Cuando uno es inocente no conoce nada, no sabía nada. Pero cuando uno ya sabe y no cumple, eso es desobediencia. Muy bien, entonces, estamos en Hebreo. Ya sabemos que antes de la venida del Señor Jesucristo, Dios ordenó el sábado. En el tiempo del Señor Jesucristo, también siguió cumpliendo y dando cumplimiento al día del sábado. Después del tiempo del Señor Jesucristo, los apóstoles siguieron con la ordenanza del día del sábado. El sábado es la señal de Dios. Aquí se reconoce quiénes son los que sirven y los que no sirven a Dios. Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, Jehová, soy vuestro Dios. Clarito. Éxodo capítulo 31, versículo 13, también vamos a lecturar. Éxodo 31:13. El sábado es un día muy importante. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto, vosotros guardaréis mis sábados, porque señales entre mí y vosotros, por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Se dan cuenta? Entonces el día sábado es un día muy importante, es el día en el que Dios separa como una señal, para reconocer los que son hijos de Dios, obedientes, y los que no son, bueno, no van a adentrar en el sábado. Este día sábado es ordenado por la ley de Dios. Isaías capítulo 56, versículo 2. Aquí no hay nada más que declarar. Isaías capítulo 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Nehemías 9:14. No hay nada más que aclarar ahí, la escritura es bien clara. Nehemías 9:14 dice, y notificásteles el sábado tuyo, santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley.
El día del sábado es mandado conforme al mandamiento de Dios, conforme a la ley de Dios. Así que hemos declarado que el día de sábado es el día del reposo consagrado a Dios. Es ordenado conforme al mandamiento, es santo y es bendito. Así que cualquier persona que quiere recibir bendición de Dios tiene que entrar en el día bendito. Cualquier persona que quiere santificarse conforme a la voluntad de Dios tiene que entrar en el día santo de Dios. Y esto es obediencia a Dios. Ahora, ¿qué pasará con aquellas personas que no obedecen? Los que no obedecen sin conocer, o sea, los que nunca supieron que el día del sábado es el día consagrado a Dios, son inocentes. Pero aquella persona que conociendo que ya el sábado es el día consagrado de reposo consagrado a Dios y no lo cumple, ahí sí nos volvemos culpables, nos volvemos responsables. ¿Por qué? Porque estamos ignorando, estamos pasando por alto el día del Señor y no lo estamos obedeciendo. Y a esto es lo que en Proverbios capítulo 1 versículo 32 sentencia de manera muy fuerte, ¿no? 1:32 de Proverbios dice: porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cuál es el reposo consagrado a Dios? Sábado. ¿Cuál es el reposo de la ignorancia? Aquella persona que no, o que está ignorando el reposo consagrado a Dios. Quiere decir que si el sábado es el reposo consagrado a Dios y nosotros lo pasamos por alto, estamos ignorando, y a veces ignorando esto, estamos obedeciendo cualquier otro día de la semana. Por ejemplo, el día domingo. No me estoy yendo, por si acaso, en contra de la fe de nadie. La fe de cada uno se respeta. Sin embargo, enseñamos lo que la Escritura menciona. Porque el reposo de los ignorantes los matará. Y si seguimos en ese reposo de la ignorancia, nuestro destino finalmente va a ser la muerte. Y eso para nadie se quiere. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso la Escritura es tajante, ¿no? El reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Finalmente, como para terminar, 2 de Timoteo 2:17, hay mucha gente que dice, no, que nosotros reposamos en honor a la resurrección, esto me estaba olvidando, y nosotros reposamos en honor a la resurrección porque el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Y esto no es así. ¿Por qué? El apóstol Timoteo, en la segunda carta, decía, capítulo 2, versículo 17 y 18. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. La palabra dice de ellos carcomerá como gangrena. ¿Qué quiere decir carcomer? Así como un fierro, por más de ser fierro, tú lo dejas a la intemperie, y ahí viene el sol y la lluvia, y el fierro empieza a oxidarse, y por el óxido se va carcomiendo. Así igualito, por más de que una persona sea fuerte, en el transcurrir de los años, desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta nuestros días, este contexto, este concepto fue carcomiendo. ¿Qué cosa? El decir que en honor a la resurrección del Señor Jesucristo, se debe reposar el día domingo, se debe descansar el día domingo. Versículo 18 dice, Timoteo 2:18, que se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. De esta manera se ha trastornado muchísimo la fe de muchas personas, que por honor a la resurrección se descansa el día domingo, pero para esto no hay un mandato bíblico. Por el contrario, hemos declarado mediante muchos versículos que el mandato de Dios es el día sábado. De repente alguno tiene alguna inquietud, lo que le podemos recomendar es que visiten a la iglesia en donde se encuentren. Siempre van a encontrar por ahí algún hermano israelita, pregunten, que les sustente bíblicamente, y ahí ustedes van a salir de dudas, ¿no? En cualquier lugar donde se encuentren. Es todo lo que podemos decir, amados hermanos. La paz de Dios sea con todos vosotros.